La Organización Mundial de la Salud anunció en julio pasado la creación de un comité independiente para evaluar su manejo de la pandemia de coronavirus y la respuesta de los gobiernos. Uno de los dos latinoamericanos elegidos para integrar este panel es el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, quien es nuestro invitado a esta entrevista en Deutsche Welle en español. Señor Mauricio Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carol. Un gusto estar con ustedes. Pues cuéntanos, por favor, cómo avanza esta evaluación que hace este comité que usted integra de la respuesta que ha dado la OMS a la pandemia. ¿Cómo se está realizando este proceso de investigación? Bueno, está apenas comenzando porque realmente la comisión o el panel independiente se formó en el mes de septiembre. Tuvimos ya una primera reunión. Tendremos la próxima semana una segunda reunión. Hemos venido teniendo un diálogo virtualmente, como ocurre todo hoy en el mundo. Es un grupo relativamente pequeño de personas, representativo de diferentes regiones del mundo, que tiene experiencias diversas y variadas para hacer una tarea muy importante, que es evaluar la respuesta global frente al COVID-19. Este es una tarea enorme, gigantesca, porque no se trata de mirar para atrás y echar culpas, sino más bien de tratar de mejorar, es decir, de ver qué fue lo que no funcionó bien y que la próxima vez que ocurra una pandemia, que seguramente va a ocurrir, porque esta no es la única ni la última de las pandemias, el mundo esté mejor preparado. Si algo queda claro de la forma como se respondió por parte de la humanidad en esta ocasión, es que lo pudimos haber hecho mejor. Y hay que entender bien qué es exactamente lo que debimos haber hecho mejor. Bueno, en torno a la pandemia han surgido muchas preguntas y muchas versiones. Han circulado muchas teorías de conspiración, que si el virus salió de un laboratorio o de un animal, que si ya el virus circulaba desde mucho antes y se anunció muy tarde. ¿Habrá respuesta a estas preguntas? Pues va a tratar de ser una respuesta muy integral, basada en la evidencia, en la ciencia, en el conocimiento, recogiendo la opinión de los expertos, de las personas que conocen a fondo los temas, tanto desde el punto de vista epidemiológico, como también de otros efectos económicos, sociales, sobre la humanidad, que han sido muy importantes. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, por supuesto, de identificar cuál fue ese origen y cuál fue, digamos, el problema inicial que hizo que la pandemia tomara la dimensión que ya hoy todos conocemos. La primera pregunta es, pues, ¿cuáles son las características inherentes o intrínsecas del virus que lo hacen un virus más complejo, más difícil, digamos, de manejar, de combatir? ¿Y cuáles fueron los aspectos no asociados al virus, pero más a su respuesta, más a la forma como actuaron los gobiernos, actuaron las diferentes instituciones que tienen responsabilidades en esta materia, y ver si allí pues hay algo que mejorar, hay algo que asegurar que hacia el futuro estamos mejor preparados. Entonces es una tarea que involucra muchas dimensiones y por supuesto el propósito, insisto, es encontrar cuáles son los ajustes que se requieren para que esto no vuelva a ocurrir. Pero hay que decir algo más, Carol, y es que la pandemia no ha terminado. Estamos en medio del rebrote de la pandemia, es decir, esto tiene un presente más que un pasado. Entonces también hay que proponer fórmulas para resolver los problemas de hoy, para resolver la situación en la que está hoy la humanidad. De manera que no es un ejercicio puramente retrospectivo de análisis de algo que se pudo hacer mejor, sino también de lo que falta hacia adelante y de lo que hay que mejorar. Bueno, ¿qué tantas facilidades ha dado China hasta ahora para avanzar en esta investigación? Porque tenemos entendido que el virus comenzó en ese país. El trabajo de la comisión es independiente, no es dependiente de los gobiernos, ni nadie que esté en el panel representa un gobierno. Todos son personas que lo están haciendo a título personal, en función de su formación, de su preparación, de su experiencia. De manera que este es el trabajo que vamos a hacer, no depende específicamente de los países como tal. Y no está enfocado a preguntarse acerca de la situación específica de un país en particular. Vamos a mirar
muchos países, vamos a mirar problemas que se presentaron en la generalidad, es decir, no específicamente en un caso puntual. De manera que ese es el ejercicio. Hay, por supuesto, también personas que conocen muy de cerca la situación de China, pues, profesionales de la salud de China que hacen parte de la comisión, o personas que tuvieron mucha experiencia en manejar pandemias anteriores o epidemias anteriores. Están las personas que tuvieron grandes responsabilidades en el manejo del ébola o en el manejo del SARS. De manera que pues esa experiencia seguramente va a ser muy útil a la hora de hacer esta evaluación. Entonces, recordemos, es una comisión independiente que quiere hacer un análisis exhaustivo, comprensivo de cuál ha sido la evolución de esta pandemia, cuál fue su origen, cuál fue la respuesta y sobre esa base pues llegar a conclusiones, no con el propósito de responsabilizar o de echar culpas o de señalar, sino más bien con el propósito de decir hacia adelante esto tiene que mejorar y estos son los cambios que se deben adoptar. Ese es el objetivo, ese es el propósito. ¿Puede la gente en cualquier parte del mundo esperar transparencia ante esta investigación que ustedes adelantan? Indiscutiblemente. Ese es uno de los pilares sobre los cuales está edificado todo este esfuerzo. La idea es que la ciudadanía, la opinión pública, los medios puedan consultar en tiempo real todos los documentos a los que va teniendo acceso este panel. Entonces, para eso se ha habilitado un portal que se llama The Independent Panel. Tiene allí todos los documentos que hemos ido revisando nosotros, todos los informes y comunicados que hemos ido produciendo, de manera que cualquier persona pueda ver exactamente la misma información que estamos utilizando nosotros. La transparencia es tal vez la garantía más importante de que el trabajo de la comisión sea verdaderamente independiente. Entonces, ese es el esfuerzo en el que estamos embarcados en este momento. Vale la pena decir que eso tiene mucho que ver con otra preocupación, y es que parte del problema que ha tenido la pandemia del COVID-19 es la desinformación. Entonces nosotros no queremos contribuir a ese problema, sino que por el contrario, queremos que la información sea precisa, certera, clara, porque uno de los problemas que ha habido es que más allá de la pandemia ha habido una epidemia de desinformación, la llamada infodemia, y ese es uno de los problemas que nosotros queremos abordar. Bueno, pero aparte de desinformación, también ha habido contradicciones por parte de la OMS. Esta semana, de hecho, ha surgido una polémica en torno a los confinamientos. El doctor David Nabarro, quien es enviado especial de la OMS para COVID-19, hizo un llamado a que los líderes dejen de utilizar el confinamiento como su principal método de control del coronavirus. Usted, como miembro de este panel, pero también como economista, ¿qué piensa de los confinamientos? ¿Cree que se deben seguir aplicando para contener la pandemia? Pues no quiero entrar a hacer una opinión que comprometa el trabajo del panel independiente que precisamente está revisando todos estos temas. Yo he vivido muy de cerca los confinamientos desde la perspectiva de Colombia, donde me encuentro en este momento, y pues evidentemente los confinamientos han contribuido a que pues la pandemia no tenga un nivel de contagio más elevado. Entonces, pues los confinamientos tienen un papel. Ahora, ¿en qué condiciones, en qué contexto, en qué circunstancias y por cuánto tiempo? Pues es algo que se debe debatir. Pero creo que cada país tiene que hacer su propia evaluación de cuál es la mejor respuesta en función de cómo evalúe las amenazas, los riesgos y por supuesto también se consideran los otros factores que hacen parte de los efectos de un confinamiento, que tiene que ver también con aspectos como la situación económica, el empleo, etcétera. De manera que no creo que se pueda dar una respuesta generalizada y única sobre si los confinamientos son buenos o malos. Creo que hay circunstancias que los ameritan y hay momentos en los cuales los países también los pueden levantar. Bueno, pero en términos generales, ¿cómo cree usted que ha sido la respuesta de los gobiernos de América Latina a la pandemia? Tenemos países como Argentina, Colombia, Perú, que han realizado confinamientos muy estrictos, y tenemos países como Brasil, donde su presidente Jair Bolsonaro se negó a que se realizaran esos confinamientos estrictos. ¿Cómo lo ve usted en términos generales en la región? Pues América Latina ha sido una región particularmente afectada por el COVID-19. América Latina tiene el 8% de la población mundial
y tiene cerca del 30% de los casos de COVID y de las muertes asociadas al COVID. O sea, hay una desproporción enorme en lo que ha sido, digamos, el impacto del COVID en América Latina. Esto de entrada amerita que la perspectiva latinoamericana sea muy importante como insumo para el trabajo de este panel. Por eso estamos dos latinoamericanos allí. Es un panel relativamente pequeño, son 11 personas, de las cuales 2 provenimos de América Latina, el expresidente Ernesto Zedillo y yo, porque si vamos a analizar la respuesta global a la pandemia, naturalmente tenemos que mirar con lupa lo que ha pasado en América Latina. ¿Cuáles son las razones por las cuales la pandemia fue o ha sido tan devastadora en América Latina? ¿Cuáles son las características particulares de América Latina que explican esta situación? Pero sobre todo, ¿qué hay que hacer hacia adelante para evitar que las pandemias se multipliquen y se reproduzcan de una forma tan acelerada en nuestra región? Esa perspectiva es lo que nosotros queremos aportar a este trabajo. En América Latina ha habido mucha diversidad de respuestas y ha habido también manejos no solo diferentes, sino también resultados muy diferentes en cuanto a cómo se ha afectado la economía, cómo se ha dado también la transmisión de la pandemia. Entonces, dentro de América Latina tenemos una especie de laboratorio para entender las diferencias en la respuesta a la pandemia y eso lo vamos a analizar y por supuesto llegaremos a conclusiones y esas conclusiones serán públicas, pero en este momento todavía nosotros estamos en la fase de análisis y no vamos a entrar a hacer evaluaciones o juicios que no tienen todavía toda la información necesaria. Esperemos a que el trabajo del panel se dé y allí se van a entender bien cuáles son los países y las respuestas adecuadas y cuáles fueron las que no fueron adecuadas. Ese es obviamente parte de nuestro trabajo. A propósito de esas conclusiones que usted menciona, ¿cuándo las podemos conocer? Ahora en noviembre se reúne, continúa una reunión de la Asamblea Mundial de la Salud y se va a presentar un primer informe preliminar. Y el informe definitivo se presenta a la Asamblea que se va a realizar en mayo del próximo año. Entonces, todavía estamos en la fase de preparación. En la página web del panel independiente están unos pronunciamientos iniciales que hicieron las dos copresidentes del panel, la expresidenta de Liberia, Helen Sirleaf, y la ex primer ministro de Nueva Zelanda, Helen Clark, donde se ve cómo son estos primeros lineamientos y cuáles son los temas que vamos a abordar. Se hizo un primer reporte, pero por supuesto todavía es prematuro entrar a hacer cualquier evaluación y cualquier juicio sobre cuál es el nivel de preparación que se requiere hacia adelante, cuáles son los cambios que vamos a recomendar. Esto apenas está comenzando. Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, a esas conclusiones. Señor Mauricio Cárdenas, miembro del Comité Independiente que evalúa la respuesta de la OMS a la pandemia, gracias por habernos acompañado desde Colombia. Muchas gracias a ustedes, Carol.